Hola, hola, buenas. Estoy esperando que se agreguen más personas, ya, de a poquito. De hecho, aproveché esa pantalla para poner aviso de lo que estoy haciendo. Entonces, en este momento estamos esperando que se agreguen un par de personas más y doy comienzo. Bien. Eh, Veo hartos nombres conocidos. La gracia de estar en Instagram este último tiempo es que si bien no los conozco presencialmente, converso siempre con ustedes. Siempre me envían preguntas, siempre les respondo. Ya conozco quiénes son como las personas que normalmente siempre, digamos, agregan nuevas dudas. Y hay otras que van estudiando el texto y me van preguntando constantemente. Entonces igual está bastante interesante. Eh, Van varias personas ya. Esperemos un poquitito más y damos inicio. ¿Ya? El tema del día lo que ya estaba anunciado, ¿cierto? Sistemas de justicia y algunos detallitos. Anoté varios artículos que quiero comentar y algunas polémicas que hablar. Se lo adelanto, no sé, no creo ser la persona adecuada para conversar sobre el combo el que le dio el diputado de la carrera. Creo que ese es más del lado político, ¿cierto? No es algo que me signifique atracción por hablar. Yo creo que ya las noticias van a tener eh, su material. Lo que sí sorprende es la última semana en Chile, ¿cierto? Probablemente mañana va a haber otra cosa más y pasado mañana otra cosa más y así constantemente. Ahí se ríen. Eh, es final de temporada. Y de hecho, como es final de temporada, yo empecé a hacer estos videos y yo dije última semana, bueno, vamos a enseñar, pero vamos a enseñar trabajando, haciendo algo distinto, algo muy distinto para mí. Mi mayor acercamiento a hacer esto ha sido las clases online, ¿cierto? De hecho, ahí hay un alumno mío conectado de cuando hacía las clases online, ¿ya? Pero muy distinto estar abierto ahí a que cualquiera se conecte. Así que hay que aprovechar finales de temporada y sumarse a estas cosas nuevas y distintas que están pasando. Estas son buenas, yo creo, no lo que está pasando en el Congreso en este momento. Miren, le encontré una muy buena utilidad porque así voy anunciando y partimos con la introducción. Eh, Ayer hablamos sobre órganos autónomos, ¿cierto? Y también hablamos sobre Banco Central. Ahora, el tema es que dentro de esos órganos autónomos también vamos a encontrar algunos que trabajan en justicia, por ejemplo, el Consejo de la Justicia, ¿ya? Y este órgano, el Consejo de la Justicia, es completamente nuevo para el sistema chileno. Es completamente nuevo. No se había visto antes y es parte de estos grandes cambios que significa el sistema de justicia o los sistemas de justicia como le llaman. Me acuerdo que una de las primeras grandes polémicas fue que ya no se llamaba poder judicial. Decía, oye, están separando los poderes del Estado, porque está el clásico poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero hay que decirlo con todas sus letras. En la constitución actual, el único que tiene nombre de poder era el poder judicial. el, el- el capítulo sexto, ¿cierto? El capítulo sexto, siempre lo anoto porque yo soy malo para los números. El capítulo sexto iniciaba como poder judicial y era el único, no existía el poder legislativo o el poder ejecutivo. Entonces me acuerdo que una de las polémicas era que ahora no iban a existir poderes. En realidad nunca existieron nominativamente. Es un trabajo teórico el diferenciar el poder ejecutivo del poder legislativo y el poder judicial. Y esos tres poderes que claramente identificábamos cuando estudiábamos en el colegio, ya no tienen esa configuración, ya no siguen esa misma línea. ¿Ya? A la hora de que entendemos que existen alrededor de 15 organismos autónomos constitucionales, ya estamos diciendo existe todo otro número de poderes que no están sometidos ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni tampoco al poder judicial. ¿Ya? Son completamente apartes. ¿Ya? Y esa autonomía es muy variable, porque lo que yo le acabo de decir quizás no es aplicable al Consejo de Justicia, que el Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, pero es parte del Poder Judicial, pero es autónomo, pero es parte del Poder Judicial. Por eso, esa clásica configuración de los tres poderes del Estado hay que dejarlo un poquito atrás. Y tampoco hay que enojarse por esa situación porque es propio de la historia del derecho, la historia política, la historia de la humanidad, que las instituciones van cambiando. Por tanto, no hay para qué rasgar vestiduras y enojarse al respecto. ¿Ya?
Así que hoy día vamos a intentar comprender un poquito la nueva normativa de los sistemas de justicia, como se le llama hoy. ¿No ve? Ahí está el temario de fondo para que nadie se pierda y nadie no sepa que estamos hablando hoy día. Ahora, igual subí el live anterior a YouTube porque hay algunas personas, por ejemplo, a mí se me hace mucho más fácil mirar las repeticiones por YouTube porque le puedes poner pausa, después retomarlo de nuevo, si lo ves en la tele te queda grabado en la aplicación de la tele, entonces puede ser exactamente lo mismo con esto. Terminando esto se sube a YouTube y así hay otra opción para verlo por repetición. Ya. Sistemas de justicia. No es más que un cambio de nombre, ¿ya? Es más que un cambio de nombre, sino que habla de un aparataje un poco más complejo. De partida va a existir esta idea del Sistema Nacional de Justicia, que ya es algo completamente nuevo para nosotros. Lo primero que me va a llamar la atención, y esta vez voy a hacerlo más ordenado que ayer, porque ayer obviamente era la transmisión de prueba, vamos a ir viendo por artículos. Así que si alguien quiere ir mirando, partimos en el 307. Esto significa, y no vamos a revisar todos los artículos, pero sí los que llaman más la atención. Entonces partimos con el artículo 307. Y el artículo 307 define en principio lo que siempre hemos entendido como jurisdicción, pero agrega nuevas cosas, ¿ya? Si nos vamos a la clásica definición que tenía la Constitución actual, ¿cierto? Habla sobre la facultad de conocer las causas civiles, de resolverlas y ejecutar los juzgados. Básicamente, esas tres facultades es lo que se denomina jurisdicción. Pero si nos vamos a la Constitución nueva, ahora aparece como potenciada, con más cositas. Entonces, mirando el artículo 307, me dice, mire, la jurisdicción, primero es una función pública, se ejerce en nombre de los pueblos, porque ya sabemos que tenemos que diferenciar los pueblos que se incluyen en el país, y consiste ya en conocer y juzgar, ¿ya? Y ejecutar lo resuelto. Ahí están las tres facultades de lo que es jurisdicción, las clásicas. Pero incluye explícitamente el debido proceso. Por ejemplo, el debido proceso en la Constitución actual no aparece como debido proceso, ¿cierto? Aparece como racional, pero no como debido proceso. Y el debido proceso es una institución procesal que se ha estudiado durante muchos años. Ahora sí aparece ahí en la Constitución como debería ser, ¿ya? Ahora igual agrega que no solo este conocimiento, esta resolución y esta ejecución, ¿ya?, de los fallos, no solo se va a hacer conforme a la Constitución y las leyes como actualmente se hace, sino que explícitamente agrega también conforme a los tratados, instrumentos internacionales y sobre derechos humanos de los que Chile es parte, o sea, tratados internacionales sobre esa materia, ¿ya? Así que obviamente agrega ahí un elemento bastante interesante y explícito, como es parte de toda la Constitución, siempre agregando los elementos de derechos humanos porque bien nuestra historia lo merece así, no es algo liviano o algo como sin importancia como muchos lo han querido hacer ver. No, la verdad es que nuestra historia merece esta mención explícita sobre derechos humanos. Ese es el 307. Si seguimos avanzando en otras curiosidades que existe en la normativa de sistemas de justicia, podemos encontrar, por ejemplo, el 309, que es una de las grandes polémicas, ¿ya? Aquí ya hay que acomodarse, ¿cierto? Porque el 309 habla sobre los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. ¿Cuántas preguntas, cuántas dudas, cuántas fake news se han dado a partir de esta idea? ¿Ya? Dice, los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Ya? O sea, ya están diciendo que ninguno es mejor que otro, sino que están en una situación de coordinación de igualdad, ¿ya? Luego, ese mismo artículo, estamos leyendo el 309, señala un límite que es lo primero que yo leí cuando alguien me dijo, oye, pero ahora ellos van a tener una justicia que los va a tratar mejor. Una de las grandes fake news es como que los pueblos indígenas van a tener una justicia mejorada, ¿cierto? Y yo leo aquí, estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución, los tratados, instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Entonces pensemos en esa, hablemos de Gonzalo La Carrera, ¿cierto? Esta fake news que decía o de Rojo Edwards, que en caso que cometieran un delito, las personas de una población origen, de un pueblo origen, qué sé yo, cometieran un delito, iban a tener un trato más amable.
o un trato que quizás iba a ser diferenciado. O sea, yo podría irme detenido por matar a alguien varios años y la otra persona, porque es mapuche, no. ¿Ya? Eso sería un trato desigual, sería arbitrario, discriminatorio, atentaría contra la vida de las personas, en el sentido de que valoraríamos la vida que mata a una persona y otra persona de forma distinta. ¿Cabe eso, que era la teoría de Rojo Edwards y de la carrera y de otras personas? ¿Cabe eso en el proyecto de constitución? No, no cabe, la verdad. Si se los voy a leer de nuevo, dice, deberán respetar derechos fundamentales, tratados internacionales, la constitución, derechos humanos. ¿Podemos generar una diferencia arbitraria en ese nivel de materias desde una justicia, entre comillas, nacional y una justicia de corte indígena? No, no hay espacio, no se permite, sería inconstitucional esa normativa. ¿Ya? De hecho, después dice, la ley determinará mecanismos de coordinación, cooperación. ¿Ya? Entonces, ya hay un gran límite. Por lo demás, el segundo gran límite es lo señalado en el 329. Porque el 329 dice lo siguiente: la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones, ¿ya?, deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. O sea, que cuando algo sea fallado por la justicia indígena y que alguien se sienta menoscabado al respecto, cuando impugne, cuando presente recursos, ese recurso va a poder llegar finalmente hasta la Corte Suprema. ¿Ya? Por tanto, si lo analizamos visualmente, el sistema de justicia chileno sigue teniendo una conformación piramidal, en que en la base encontramos los tribunales de instancia, como los civiles, los de familia, los penales, los indígenas. Luego vendrán las Cortes de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema. Ahora, es explícito que dice que de la justicia indígena pasamos a la Corte Suprema inmediatamente, ¿ya? Porque me está diciendo que necesita mayor especialización esas materias. Ya, es correcto eso, está bien hecho. Pero sigue teniendo esa estructura triangular. Por tanto, los fallos pueden eventualmente ser impugnados y ser revocados y todo lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro argumento más para decir, no, la justicia indígena no es algo extremadamente especial. Pasa que la justicia indígena tiene que ver con un tema de costumbres y tradiciones, ¿ya? Más de orden civil, quizás hasta de orden familiar, y hasta por ahí nomás, porque si saltamos a violencia intrafamiliar o pensión, estamos hablando de un menor de edad, obviamente ahí aplicamos la normativa central, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, son normativas que lo que hacen es permitir una variabilidad respecto a ciertos temas que son disponibles, y esa es la palabra, que son disponibles por las partes. ¿Ya? Obviamente la ley va a tener que entrar a regular en qué caso, si hay un territorio determinado, si hay personas determinadas. Hay que ver ahí el detalle. Pero en ningún momento esto va a significar una discriminación, puesto que se trata de materias que son disponibles para las partes. Eso sería lo ideal, ¿ya? Y tiene que ser así, de lo contrario podría ser fácilmente inconstitucional. O sea, se mantiene la idea de que la única normativa que puede crear delitos, bajar o subir las penas, qué sé yo, o crear exenciones, o sea, exenciones, sería excepciones por decirlo así, exenciones de responsabilidad, es la ley de carácter penal. ¿Ya? No va a ser una normativa que un territorio autónomo indígena pueda crear. Esos territorios no pueden crear sus propias leyes penales o derogar sus propias leyes penales. No, tienen una limitada normativa que obviamente es infralegal. Entonces, alguien decía, no, es que van a crear sus propias leyes los territorios autónomos indígenas. No, crean su propia normativa como todo organismo autónomo, como una municipalidad crea ordenanzas, como una región puede crear también sus reglamentos regionales. Pero los territorios autónomos indígenas van a crear su propia normativa de esa misma índole. Igualmente, la normativa, tenemos que recordar, para los que no saben, porque esto no es conocimiento general, la normativa es piramidal, ¿cierto? Arriba la Constitución, después vienen las leyes y finalmente abajo la normativa de carácter reglamentario. Una se somete a otra.
Los reglamentos, las ordenanzas tienen que ser legales y constitucionales. Las leyes tienen que ser constitucionales. Entonces, claro, la normativa que va a emanar de estos pueblos indígenas va a tener que respetar las leyes, uno, y va a tener que respetar la Constitución. Entonces ahí hay otro argumento más. Y solo para finalizar con este tema de la justicia indígena, para terminar con esa polémica, porque yo creo que con eso ya le he dado suficientes herramientas para defender. O sea, cuando ustedes la próxima vez escuchen que dicen, no, ahora los indígenas van a hacer lo que quieran, por decirlo así, típico. Uno escucha esas cosas de repente. Usted puede decir, no, eso no es así. La Constitución los limita la propia Constitución, los limita a los derechos fundamentales. No pueden ser discriminaciones arbitrarias. Están sometidos finalmente a la Corte Suprema. Hartos argumentos le he dado para discutirlo y están en el texto, les mencioné los artículos. Partamos por el 309, el 329 también de la Constitución. Y finalmente alguien dijo que... y esto es aplicable a muchas cosas, alguien dijo que una vez que se apruebe la Constitución, si es que llega a aprobarse el día domingo, inmediatamente el día lunes iba a empezar una suerte de locura. Probablemente ocurra, de hecho ya está pasando quizá en alguna Cámara de Diputados hoy, pero una locura porque existirían nuevas cosas por hacer y que distintos organismos, autoridades o personas se atribuirían el querer hacerlo. Dirían, no, ahora yo soy indígena, así que ahora a mí se me va a regular de otra forma. Inmediatamente, este día lunes. No, ahora yo voy a ser autoridad en esto. Podrían atribuirse este tipo de situaciones. Mucha gente piensa, y ha dicho, que esto va a pasar. De que las autoridades, va a existir una suerte de anarquía de las autoridades a partir del día lunes, porque no todos sabrán qué hacer y qué no. Ya. Primero, para regular todo eso, tenemos las disposiciones transitorias. Y segundo, ya que las disposiciones transitorias que me dicen cuánto tiempo se va a regular, 6 meses, 1 año, 18 meses, qué sé yo. Y segundo, hay que recordar un principio pero básico en el constitucionalismo nacional, que hoy en día ha quedado en el artículo 16. Y esto es aplicable a muchas de estas situaciones que a mí me dicen, el día lunes va a pasar esto, el día lunes va a pasar esto. Pongan atención, este artículo es prácticamente calcado de la Constitución actual, ¿ya? Y tiene una justificación para hacer así. Dice, artículo 16, número 3, ninguna magistratura, persona, ni grupo de personas civiles o militares pueden atribuirse a otra autoridad, competencia o derechos de los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de situaciones extraordinarias. El 16, número 3 le está diciendo, mire señor, usted persona, civil, militar, autoridad, lo que sea, usted no puede atribuirse ninguna autoridad, competencia ni derecho, a menos que expresamente se lo haya señalado la Constitución o las leyes. Entonces, si viene un sujeto y dice, ahora yo soy juez indígena, ahora yo soy indígena y tengo un pueblo aparte y me creo el jefe, hay que mostrarle ese artículo. Porque ese artículo también va a tener validez el día lunes. Y ese artículo es como, a ver, espere. Tiene que organizarse. Ahí va a haber un procedimiento. Cuando aparezca la ley que expresamente le autoriza a hacer algo, ahí sí. Y así espantan todas esas cosas que de repente dicen, de que el día lunes dicen, oye, pero ahora esta gente se va a creer de todo el día lunes. Permiso, voy a leer lo que dice ahí. Dice, tiene que publicarse en el diario oficial. Le respondo eso inmediatamente porque en realidad las disposiciones transitorias dicen que inicia inmediatamente. Inicia inmediatamente. Aprobado el día lunes hay nueva constitución. Esa sería es la teoría dominante en este momento. Inmediatamente. Entonces el paso, alguien dirá, bueno, va a ser traumático. Como todos estos temas políticos que son súper graves, sí, va a ser traumático, ¿ya? Pero no va a ser una anarquía. Por algo existen las disposiciones transitorias que regularon un poco esto, y lo que no está regulado tiene que ser regulado igual, puesto que si no está expresamente determinado, ningún sujeto puede atribuirse a otra autoridad. Si la misma Constitución que entró en vigencia o que va a entrar en vigencia, esperamos el día lunes, lo está diciendo, ojo, usted no se atribuye, ¿ya? Y aquí viene otro consejo aparte, y probablemente va a pasar el día lunes.
Porque estos argumentos son los que nos indican las personas que van por la opción rechazo, ¿cierto? Nos indican que esto pasaría. Entonces yo les digo el rechazo de cómo, digamos, defender ante esa postura mostrando el texto. Les digo, eso está en el artículo 16, número 3, como corresponde con el texto. Sin embargo, igual podría pasar que el día lunes o los siguientes meses alguien intenta aprovecharse de esa situación y afirmarlo, como si fuese cierto. Entonces ahí, bueno, la autoridad y todos tienen que ser capaces de argumentar de la misma forma, decirle, no, usted no tiene ninguna autoridad porque todavía no se le ha sido designado. Tiene que esperar la autoridad que le va a asignar la Constitución o las leyes. Entonces, este argumento, por ahora, nos sirve para debatir frente a las posturas de otras personas o a las afirmaciones de otra persona. Pero a partir del día lunes, estos argumentos que le he presentado ayer, hoy día y todo eso, nos sirve para fundamentar nuestra mejor versión de cómo se debería aplicar la Constitución y las leyes. De decirle a una persona, lo que tú estás pensando hacer no tiene espacio en la Constitución y por tanto es improcedente. Y ahí deja de ser una suerte de debate político previo a votación, sino que es un debate de cómo aplicar la norma. ¿Ya? Y ahí adquiere obviamente un peso más importante. Va a adquirir un peso aplicable en los juzgados, en tribunales. ¿Ya? Así que ahí se genera algo bastante interesante. Creo que suficiente herramientas ya le he entregado sobre lo que es la justicia indígena. Así que voy a pasar a otros artículos que llaman la atención. Alguien dijo alguna vez que los jueces no iban a ser independientes. Bueno, si vamos al 310, dice, los jueces y jueces ejercen jurisdicción, son independientes entre sí y de todo poder o autoridad. No es nada nuevo, hoy en día también se dice eso y en el proyecto también. Así que, ¿dónde está la independencia de los jueces? Está en el 310. ¿Bien? Algo interesante pasa en el 319, que quizá aquí va a causar pelea o discusión, ¿ya? Porque el 319 dice, las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. Y después dice, la ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de resoluciones. Ya, perfecto. El tema es que dice en un lenguaje claro e inclusivo, y bien sabemos lo que para algunos significa el lenguaje inclusivo. Más allá de que el lenguaje es un fenómeno cambiante en la historia de la humanidad, obviamente también existe la resistencia. Que aparezca ahí, vamos a ver qué significan los hechos. Vamos a ver qué significan los hechos porque no está determinado en la Constitución. Creo que claramente va a haber ahí una normativa que va a intentar amainar quizás esa situación, porque de lo contrario algunos jueces se tirarán de las mechas, pelearán, tirarán combo a lo de la carrera, qué sé yo. Porque, claro, la palabra inclusivo puede ser considerado como, no, es que hay que considerar a todas las personas, ningún problema, con todas las menciones, pero también podría ser el lenguaje ese que le dicen burlescamente el lenguaje inclusive, ¿ya? Que de hecho hasta yo mismo de repente lo uso. Entonces, va a generar ahí un problemita, ¿cierto? Una discusión. El 320 también me llama la atención, el artículo 320 que dice el acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. ¿Por qué me llama la atención? Porque hasta el día de hoy, para quienes tramitamos y quienes han tenido algún juicio alguna vez, podrán saber que en realidad hay que pagar a los receptores judiciales, ¿cierto? Entonces, ¿esta normativa, el 320, alcanzará a los receptores judiciales? ¿Pasarán finalmente a ser funcionarios permanentes de un juzgado? ¿O seguiremos pagando como un auxiliar externo de justicia estas gestiones de los receptores, al menos en materia civil? Porque, claro, en familia, en laboral ya están incluidos, pero ¿cuál será el alcance del 320 de la gratuidad? Así que ahí otro elemento para discusión de la normativa que se viene bastante interesante quizás. El 324 llama bastante la atención. Voy avanzando un poquito más rápido porque no quiero... O sea, obviamente me voy a pasar de los 30 minutos que planifico, pero la idea es que sea poquito. Ya. No sé, ahí que me mandó una declaración. Muchas gracias. Lamentablemente no es correspondido, señor, ahí que está hablando. El 324 dice... no existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y solo se diferenciarán por la función que desempeñan. Eso es algo que pasa lo siguiente. En la actual conformación del Poder Judicial tenemos una Corte Suprema que sí es un superior jerárquico
es el jefe de la Corte de Apelaciones y es el jefe de los tribunales de primera instancia. No solo tiene distintas funciones, conservadora, disciplinaria, económica. ¿Qué significa que sea disciplinaria? Que determina las sanciones disciplinarias de los jueces de inferior jerarquía. Entonces, si decimos sí, es jefe. Entonces, ahí va un tema. Y ahora me está diciendo, mire, es que no son jerárquicamente dependientes. Tiene distintas funciones. Claro, su función superior es revisar fallos del de abajo, pero es un tema técnico. Es un tema de que, la Corte de Apelaciones puede revisar fallos de los de primera instancia y la Corte Suprema podrá revisar los fallos de los tribunales inferiores. Pero es un tema técnico de cómo funciona la justicia. No es que sean subordinados jerárquicos. Entonces, alguna vez algún profesor, no me acuerdo cuál, visualizaba en vez de una pirámide, digamos, el Poder Judicial como más bien de lado, ¿ya? En el sentido de que cada uno se diferenciaba por materia. Cada uno tenía la capacidad de diferenciarlo, ¿ya? No va a ser jerárquico de forma disciplinario, ¿ya? Sino que va a ser... ya voy a lo del nombramiento, como ahí están preguntando. Demos un poquitito y pasamos al nombramiento. Se vería más como una función que separa materias, funciones, ¿ya? Ahora, está bien, porque se pasó las funciones disciplinaria y económica al Consejo de la Justicia. Actualmente todo lo tenía que hacer la Corte Suprema. Función disciplinaria y económica. Ver, por decirlo así, el presupuesto del Poder Judicial y además sancionar cuando correspondía, y obviamente habían polémicas, muchísimas polémicas respecto a la remoción de ciertos jueces. Entonces es algo bastante complicado, ¿ya? Hoy en día dice, mire, usted, Corte Suprema, concéntrese en la jurisdicción. Usted ya no se va a preocupar ni de lo disciplinario ni de lo económico. Mantiene su función conservadora, que es la función por velar de garantías constitucionales que, en definitiva, tienen todos los organismos estatales. Pero en especial, obviamente, la Corte Suprema, que ejerce jurisdicción. Concéntrese en la jurisdicción. La facultad disciplinaria y la facultad económica ahora va a quedar a cargo de un organismo autónomo llamado Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia me han dicho que, como ahí decía alguien, facilitaría el compadrazgo. Ya en los comentarios ahí alguien decía. No sé cómo podría facilitar el compadrazgo. Veamos cómo se nombra el Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia, le digo al tiro, tiene 17 integrantes, ¿ya? Dice 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. O sea, los jueces se eligen a su propio consejo por votación. 8, y es el número mayor de los 17. Son los que escogen más. O sea, los jueces van a escoger la mayor cantidad de integrantes del Consejo de la Justicia, ¿ya? De ahí dice 2 funcionarios. Esto está en el 344, por si acaso. En el 344. 2 funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, ¿ya? 2 funcionarios. Me gustaría ver cómo define ahí el funcionario. Pero son 2 solamente. Muchos han dicho, ahora el Consejo de la Justicia va a estar integrado por los pueblos y naciones indígenas. Yo no entiendo por qué tanta adversión, tanto rechazo a los pueblos indígenas. Van a nombrar solamente 2 integrantes de los 17. 2. ¿Ya? Y otras 5 personas elegidas por el Congreso, que vendría siendo Cámara de Diputados, Cámara de las Regiones en sesión conjunta, y más encima lo escogen a partir de ternas que elabora el Consejo de Alta Dirección Pública. Súper técnico. Si terna del Consejo de Alta Dirección Pública elabora ternas, las cámaras en sesión conjunta escogen a 5 más. Y ahí tenemos los 17. ¿Dónde existe el compadrazgo en esto? Alguien dirá, oye, pero van a haber pueblos indígenas. Son 2 integrantes de 17. La parte más técnica está nombrada, y yo diría todo es técnico, incluyendo el de los pueblos indígenas, porque dice, deberán ser personas de comprobada idoneidad para ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social. Actualmente, de hecho, la composición de la Corte Suprema podría ser calificada de polémica. O sea, estas situaciones en que, bueno, ustedes saben, las cámaras en particular, el Senado, digámoslo con todas sus letras, se habla del cuoteo, ¿cierto?
Se habla del cuoteo en el Senado. Entonces, si me están diciendo que la versión de hoy día es el cuoteo que hablan en el Senado y la versión que viene en el proyecto de Constitución, artículo 344, divide cómo se nombran el Consejo de la Justicia, que ahora es el organismo que va a estar a cargo de la disciplina y la parte económica del Poder Judicial, son 17 personas nombradas de distintas formas. Este Consejo de la Justicia es el que tiene que ahora elaborar un procedimiento, un curso público de carácter técnico para nombrar a todos los jueces de la República. Corte Suprema, Corte de Apelaciones y jueces de instancia. Entonces, insisto, yo creo que se hizo un paso adelante en el tecnicismo del nombramiento. Solo para dar facilidades en la argumentación, ustedes cuando les toque discutir. Solo para finalizar y señalar esto. La Corte Suprema hoy en día tiene facultades no solo de jurisdicción, no solo de velar por derechos humanos, derechos fundamentales, que es la facultad conservadora, sino que además disciplinarias y económicas. La hace toda. Hay que decirlo, tiene bastante concentrado el funcionamiento. Esto ha sido muy polémico. El nombramiento de la Corte Suprema interviene el presidente, el Senado. Es complicado, ¿cierto? Complicado. Ahí se da esta cosa que llaman el cuoteo político. Es mucho más fácil. Lo que se hace el proyecto es decirle, mire Corte Suprema, preocúpese de jurisdicción, preocúpese de juzgar, ¿ya? Preocúpese de las impugnaciones que le llegan en materia de fallos de los tribunales inferiores. Perfecto. Incluso preocúpese de la justicia indígena. Perfecto. Las otras labores administrativas podríamos calificar. Disciplinaria, económica, va a quedar a cargo de un organismo autónomo, conformado por 17 personas de distinta forma de nombramiento. Y estas personas se van a preocupar de nombrar técnicamente, de aplicar sanciones disciplinarias técnicamente y de la parte presupuestaria. Entonces, si me preguntan una vez más, al igual que ayer, ¿el sistema de justicia hoy en día da mejores garantías de autonomía, de independencia? Sí. Algunos dirán, es que los consejos de justicia o consejos de magistratura no han funcionado bien en otros países. Están escogiendo, como diría el general Boric, están escogiendo cherry picking, están haciendo ahí. Porque hay ejemplos buenos y ejemplos malos de consejos de la magistratura y de consejo de la justicia. Porque a todo esto es chiste lo de general Boric, es un chiste muy interno. Algún día lo comprenderán. Después si lo repito varias veces. La verdad es que, de hecho, la Constitución, el proyecto de Constitución, lo que hace es tomar varias de las experiencias malas de otros países y cómo la mejoraron. Ya viene con las mejoras. Ya viene con las mejoras. ¿Ya? Hay varios comparativos en Internet y que te explican, mira, partieron con tal normativa y tuvieron que mejorarla porque se dieron cuenta de varios errores. Ya viene con los arreglos. ¿Bien? Solo para finalizar, ya pongo la última imagen. Solo para finalizar, y aprovecho de leer los comentarios, ¿qué preguntas más me hicieron respecto al Poder Judicial? Me decían, ¿qué pasa con los juzgados de policía local? Hay una disposición transitoria, la 48, 48ª, ¿ya? La disposición transitoria 48 da luz verde a que la justicia vecinal sea adaptada por los juzgados de policía local. O sea, los juzgados de policía local no desaparecen, se transforman en justicia vecinal. Alguno dirá, entonces es para mejor. ¿Sabe por qué? Porque además los juzgados de policía local o la justicia vecinal va a estar sometida al Sistema Nacional de Justicia. Van a salir de las municipalidades finalmente. Los que tramitamos, sabemos, y los que han tenido un accidente de tránsito o han tenido algo con el consumidor, algún problema de consumidor, saben que los juzgados de policía local son un dolor de cabeza. ¿Ya? No podemos esconder eso. Son un dolor de cabeza porque son distintos unos a otros y tramitar en uno y otro es completamente distinto. Depende mucho de las municipalidades. Van a salir de la municipalidad, van a depender del Poder Judicial, se van a considerar juzgados de instancia del Sistema Nacional de Justicia. Así que ahí tienen otra respuesta más respecto a los juzgados de policía local. Está en la disposición transitoria 48. Eso, agradezco a Vol Café ahí que me está diciendo, salió publicidad sin querer, señor, muy bien, que está diciéndome que quedó clarísimo. Eso pues, con eso finalizamos la jornada de hoy día,
con elegantes 5 minutos, 6 minutos de atraso, porque me gusta estar media horita nomás aquí. Eso. Si alguien tiene alguna consulta, este es el momento. Este es el minuto, si no, damos por cerrado, porque igual me envían las consultas por Instagram después, así que no hay problema en eso. Parece que todo bien. Bien. La verdad es que me cuesta leerlos cuando me escriben. Cuando hay prueba me preguntan. Pero Leo, si usted ya está egresado, usted ya está listo. Ya tiene que titularse, ¿no? Así. Bueno, Leo es por el grupo de Jiu-Jitsu, ¿no? A pesar de que pudo haber sido alumno mío, pero no fue alumno mío. Ya pues, cerramos entonces. Mañana, yo creo 21:45. Mañana, sí, a la misma hora, y alguien me dice ahí, el transitorio 1 de la Constitución dice que se publica en el diario oficial después de 10 días de promulgado. ¿Qué tal si lo conversamos eso mañana, para no tardarnos? Mañana voy a incluir en la conversación cuándo entra efectivamente en vigencia. ¿Ya? Vamos a tratar las distintas teorías y cuál efectivamente se aplica. Javi está preguntando los tribunales administrativos. No puedo irme sin responder los tribunales administrativos. Nuevo intento de tribunales administrativos en Chile. Ya los intentó antes. Hubo un problema. Cuando había problemas administrativos, decían, no, es que eso se resuelve. ¿Qué es un tema administrativo? Una disputa en la que está el Estado, ¿cierto? El Estado como organismo administrativo. Podemos decir, entre los funcionarios, problemas con servicios públicos, ese tipo de temas. ¿Ya? Incluso podríamos quedar dentro hasta los sumarios administrativos, causa judicial. Vamos a definir cuál va a ser la competencia de los tribunales administrativos, la verdad. Ya, el tema es que esto ya se intentó antes, ya se intentó esta materia y nunca se crearon. Nunca se crearon. Y después los juzgados civiles no querían ver las materias administrativas porque decían es que eso se ve en tribunales administrativos. Y los tribunales administrativos nunca existieron. Entonces no llegaban a ninguna parte. Por ese motivo terminaron viéndolo igual los juzgados civiles porque claramente no habían juzgados administrativos ni nunca se crearon. Así que un nuevo intento de tribunales administrativos como tribunales de instancia. De hecho, si alcanzamos a verlo, sería solo para que no falte la mención. Los tribunales administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas en contra de la administración del Estado o promovidas por esta y las demás materias que establezca la ley. 322. Insisto, esto ya se intentó antes. Así que ojalá ahora sí resulte, como corresponde, ¿cierto? Ya, ahora sí, damos por finalizado. Mañana tratamos entonces sobre el tema de cuándo entra en vigencia efectivamente, para no desinformar, no discutir nada sin haber visto bien en la materia. Eso pues, nos vemos, cuídense y chao, chao.